Bienvenidos todos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo y estamos viendo el cambio de era. Y en esta serie estamos analizando profundamente el pensamiento del fin de los tiempos versus las palabras de Jesucristo, no con la intención de cambiarle el paradigma a nadie, sino con la intención de poner en la mesa verdades que usted pueda sopesar, porque hay muchas cosas que se han infiltrado en la iglesia de hoy y queremos ver levantarse una iglesia gloriosa, conociendo la obra terminada de Jesucristo con una piedra angular completa en la que usted pueda disfrutar absolutamente de todo lo que Jesús vino a hacer en la resurrección y que el reino de Dios es la resurrección y que tenemos acceso a todas las grandes cosas y las glorias que vinieron con la resurrección. Pues vamos a empezar este programa dándote a ti toda la gloria, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en medio de nosotros, que nos guíes, que establezcas tu verdad, Señor, que la gente pueda abrir el entendimiento y que así como soplaste sobre los discípulos para abrir el entendimiento de ellos y que pudieran entender las escrituras, te pido que tu Espíritu sople también sobre cada uno de los que nos están escuchando para poder entender las cosas que tú quieres que entendamos para esta era que empieza llena de tu gloria, llena de tu resurrección, llena de las grandes cosas que tú planeaste para este siglo. Te damos las gracias, Señor. Amén. Y bueno, la semana pasada estuvimos analizando ya la primera parte de Mateo 24 y estábamos hablando de estos falsos cristos que se iban a levantar y uno de ellos era Simón Banjora, que fue un joven muy revolucionario que vino y conquistó junto con los edumeos eh, y formó una gran coalición revolucionaria y muchos lo tomaron como Mesías. Y quiero pasarle la palabra a Lorenza, quien tiene algo que contarnos al respecto. Sí, este Simón Barllora no era un personaje que pudo haber pasado desapercibido o olvidado, sino que está directamente relacionado a por qué el día de hoy estamos predispuestos a leer Mateo 24 como un capítulo que premoniza el fin del mundo catastróficamente. De hecho, Barllora, como bien lo explicó mi tía, era un muchacho, parte de una coalición revolucionaria, se levanta y porque tienes un pueblo judío que está enfocado en las cosas físicas, es decir, vamos a llamarlo a él Mesías, porque él sí tiene un poder revolucionario de erradicar el poder de Roma sobre nosotros, vamos a apoyarlo a él. Y así se ganó el apoyo de algunos o alguna parte del pueblo judío. Ese mismo paradigma se hereda de generación en generación. Un pueblo, un paradigma enfocado a ver las cosas físicas. Y se vuelve, por un lado, tienes a un Bar Llora que se vuelve como un estandarte mesiánico, alguien que realmente viene a salvar una nación bajo presión. Y en los años de 1900 se empieza a confabular todo el movimiento sionista. El movimiento sionista lo hace a él no solamente un héroe, pero empieza a citarlo y a citar su causa como si fuera el acto de salvación más grande para el pueblo de Israel en aquel tiempo y la era contemporánea del siglo XX. De hecho, algunos de esos líderes judíos, por ejemplo, Theodoro Hertz en español, y otro llamado Ben Zvi, hacen una de las primeras juntas clandestinas del movimiento, a la cual le llaman a la junta Bar Gior, en honor a Simón Bar Gior, dando todo un pilar de esas señales mesiánicas a algo revolucionario, a algo que va en contra de la opresión física
de un gobierno físico, y entonces hacen uno de los primeros estatutos más filosóficos del movimiento sionista, que es: Judea cayó a sangre y fuego, Judea se levanta a sangre y fuego. ¿No será acaso ese estatuto una de las eh, problemáticas que tiene esa región del mundo hasta el día de hoy? Cada quien lo puede meditar. Pero ahora, ¿por qué nos es relevante este Simón Bergier? Ya les dije cómo lo tomaron como fundamento del movimiento sionista, y ahora ese mismo movimiento sionista tenía un objetivo en mente, y era legitimizar el territorio del pueblo de Israel en el siglo XX. Para hacerlo, se hacen de Scofield. Scofield también era periodista en su tiempo, teólogo, y pagan, hacen ahí una tipo transacción económica para que entonces Scofield predisponga la lectura de la Biblia, la lectura en especial de Mateo y de la venida del Mesías, hacia algo que sería físico, como también lo esperaba y lo fundamentaba el movimiento sionista. Y parte de los títulos que vemos hoy dentro de Mateo 24 son añadidos por Scofield, completamente, no solamente influenciado, sino obligado por por ese fundamento sionista, y predispone a que entendamos el fin de una era como algo que tiene que ver con el fin de un tiempo físico, con la venida de un Mesías físico. Entonces, no es un personaje que hay que dejar pasar de largo, es un personaje que de una manera u otra influencia cómo leemos en especial este capítulo de Mateo 24. Sí, ahí tenemos un personaje que es un verdadero anticristo. O sea, según las Ujú. descripciones de Juan y las descripciones del Señor, Bar fue un anticristo y fue un falso profeta en su momento dentro de Jerusalén. Por causa de él hubo un derramamiento de sangre y bueno, y también en la otra parte, porque tal como comentaban, Bar se unió a los idumeos. Para los hermanos que les suena esta frase o este concepto de los idumeos, son los descendientes de Saúl. Los descendientes de Saúl fueron judaizados en los tiempos de los macabeos a la fuerza, y entonces se mezclaron con Israel y pasaban como judíos, entre comillas, muchos de ellos, a pesar de que eran descendientes de Saúl. Y por eso el profeta Malaquías profetiza de esto antes de tiempo, de que ocurra, 400 años antes de que ocurra, y el Señor habla y dice, Saúl va a construir, pero yo destruiré. Y dice esto porque de esa rama de idumeos, de esa rama de Saúl que se judaizó, es Herodes también el que persigue a Jesucristo en su nacimiento y el que construye o reconstruye el templo que después va a ser destruido. Algo mencionó Anita al inicio en el capítulo anteriores, de que efectivamente el templo que fue destruido en el año 70 no se parecía en nada al de David, no se parecía nada al que se construyó en los tiempos de aviamiento, si se podría decir, de Israel. Tenía la estructura, pero sin embargo no se sabe si efectivamente la presencia de Dios estaba en el arca, no se sabe si el arca esa era la genuina, la primera hecha en el tiempo de Moisés. Se sabe, sí, históricamente que el incienso era mezclado con sal de Sodoma, por ejemplo, para hacer que cunda. Se sabe también que el dinero del templo se utilizó muchas veces para las políticas de Roma. Se sabe que Herodes tomaba del dinero del templo, de la ofrenda y todo esto para construir otros templos, otros dioses en todo Roma, por eso le llamaron Herodes el constructor. Esto que estoy mencionando, todas estas formas de corrupción, sin siquiera aún mencionar la corrupción propia de los dos grupos religiosos del momento, que eran los fariseos por un lado, directos descendientes de la ideología macabea, y los saduceos, directos descendientes de la mezcla judío de idea judía y griega. Ya había corrupción ahí, y ellos que estaban en el templo, obviamente habían llevado también toda esta corrupción. El templo era un sistema tal como Jesús entró y dijo una cueva de ladrones. Eso era lo que era el templo en ese momento y era el eje de la gran corrupción de no solo de Israel, y eso es importante entenderlo. Era el final
de una decadencia constante y continua de la humanidad frente a Dios, de la imposibilidad del ser humano de venir delante de Dios y ser justo. Y el templo estaba demostrando que el ser humano estaba imposibilitado, como lo dice Pablo en Romanos, y en Gálatas estaba imposibilitado a ser justo por su propia fuerza. Pero tenía que destruirse porque mientras tuviese el templo, el ser humano lo que hacía era justificarse a sí mismo con sus obras externas y religiosas para decir estoy bien con Dios. Y entonces, entenderlo históricamente y entenderlo espiritualmente fue fuertísimo entonces que en ese momento aparecieran estos personajes como Simón de Bariora, que sería un verdadero anticristo, y tremendo dato nos acaba de dar de cómo él vendría a ser el ícono, el estandarte después para se crearan otro tipo de movimientos políticos como en el caso del sionismo. Y un dato interesante sobre este Simón Bar Yora es que su nombre entra a la historia cuando el Tanar Rabí Akiva Ben Yosef, que era un sabino rabítico y persona influyente del Sanedrín, y fíjense esto porque está interesantísimo, le concede el nombre de Bar Kokeba, que viene del arameo hijo de una estrella, y le da referencia al versículo bíblico de Números 24:17, descenderá una estrella de Jacob. De esta manera, Akiva señaló a Ben Kochba o Bar Yora como el auténtico Mesías que liberaría al pueblo judío de sus opresores. Fuerte. ¡Qué fuerte! ¡Qué O sea, fuerte! y lo importante es que Jesucristo se los dijo antes. O sea, cuando dice vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, los discípulos escucharon y obviamente cuando empezaron a notar lo que estaba pasando en Jerusalén, ellos dijeron fue lo que Jesús dijo. Por eso es tan relevante entender esa parte de la historia, porque o si no, me estoy esperando a ver si en Rusia aparece un anticristo, a ver si en China, y me olvido que eso ocurrió. No, y reducimos el poder del reino invisible de Dios a política exterior, nada más. Amén. Y todo este tema de la destrucción del templo del año 70, si nosotros nos vamos a cuando viene el cumplimiento de la obra de Cristo en la cruz, ahí es donde se pone un punto final a todo el antiguo sistema de sacrificio, como hablamos la semana pasada, y a esto se le consideraba la consumación de los siglos. De hecho, en Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en ese momento, ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces, esta consumación de los siglos está ligada al sacrificio de la cruz y no al fin del mundo. Y esto era algo que la iglesia primitiva sabía y conocía. Y hay muchos versículos a lo largo de las epístolas y de los hechos de los apóstoles, en Primera de Juan, como ya habíamos dicho, hijitos míos, este ya es los últimos tiempos. Pedro lo sabía, Pablo lo sabía, el autor de los Hebreos lo sabía, un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y lo vemos constantemente que todas estas profecías iban a ser cumplidas para esa generación a la cual Jesús les habló directamente a los ojos en este versículo, en este capítulo de Mateo 24. Amén. Amén. Mencionaste algo, Ana, también, si Jesús está hablando con esa claridad, hay una fuerza que pasaba históricamente dentro de ese contexto, sumamente interesada en negar que existió la consumación de las cosas en la crucifixión y en la resurrección. Y esa fuerza, mencionabas como el Sanedrín, fue quien también tomó a Simón Bar Yora como un estandarte, lo nombra, lo unge de alguna manera como Mesías. Y
Entonces tenemos varias fuerzas, tanto políticas, religiosas, económicas, un mundo en decadencia, como decía Simón, que estaba a punto de ser juzgado políticamente, un pueblo en opresión bajo el imperio de Roma, que además estaba de la mano junto con la élite religiosa del tiempo, el Sanedrín, quien tenía que negar y con toda clase de conspiraciones, complots, negar que hubo una resurrección, es decir, la consumación de las cosas. Entonces, la densidad histórica de fuerzas políticas, económicas, internacionales, por así decirlo, estaba toda siendo llevada para que entonces el reino que Jesús vino a traer no se propagara, no fuera un evangelio de algo invisible, sino de algo físico. Y por eso el Salmo dice, el Salmo mesiánico, dice, a los reyes de la tierra no se resistan. ¿Por qué se resisten al ungido? Efectivamente, hay fuerza política de gobiernos, de reino, religiosas también, porque obviamente a nadie, ninguno del Sanedrín le convenía que se le acabara el negocio y cerrar el kiosquito que tanto le había dado, digamos, a los idumeos tampoco, a la familia de Herodes tampoco les convenía. Roma cuando va y saquea, esto es un dato que a lo mejor no todo el mundo lo conoce, pero de todo lo que arrancaron del templo, con eso se construyó luego el Coliseo, Sí. con esa finanza. De todos los judíos que tomaron esclavos después de la destrucción del 70, fueron a trabajar a Roma, los llevaron, los arrastraron hasta Roma y allá construyeron el Coliseo. Si eso no es un juicio de ese sistema, yo no sé, o sea, ¿por dónde más lo puedo ver? Se construye un lugar de constante derramamiento de sangre y un lugar de continua fascinación, digamos, a la sangre, que es un elemento político del imperio del momento, con los restos del templo, del cual Daniel dijo que era la mezcla de hierro y barro, o sea, era la mezcla de toda la humanidad caída más el imperio romano, que era el elemento del hierro ahí, porque eso era el templo, era un lugar político, era un lugar donde se negociaba, los sacerdotes negociaban la paz con Roma, donde se negociaba, obviamente salían bien, como dicen, bien peinados para atrás, dicen acá en Chile, con harto dinero en el bolsillo, pero y todo esto tal como lo dices tú, Lore, esta fuerza de querer negar que el Mesías había venido, había resucitado y que esto significaba el fin de ese sistema. ¿No? Y es muy importante también entender que Jesús no vino a la Jerusalén de los hijos de Dios, los escogidos de Dios. De hecho, se dirigió a una gran cantidad del pueblo, obviamente los fariseos y los escribas y todos esos, como vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, él no venía a juzgar a los hijos de Dios provenientes de un linaje escogido, puros, que no se mezclaban, como fue el diseño de Dios en un principio. O sea, después de Babilonia vimos una cantidad de mezclas tremendas, mencionaba cuando hablaba de que venían nación contra nación, cuando se establecen en las diferentes partes, regiones del Asia Menor, de Siria, de Europa, pues ahí se empiezan a mezclar con todas estas culturas. O sea, la sangre pura de Israel se empieza a perder tremendamente. Entonces, cuando Jesús les llama, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no le está hablando a un linaje puro, no le está hablando a la descendencia pura de Abraham. Dice, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Y los hijos de Abraham a mí me escuchan la palabra de Dios. Entonces, el que no puede escuchar la palabra de Dios, obviamente ya tenía esa contaminación de toda esta revoltura de culturas que habían venido a contaminar Israel. Y desgraciadamente, pues no ha habido ninguna reforma en el judaísmo hasta el día de hoy. El que tenga oídos, oiga. Pero esta es la Jerusalén que Jesús venía a destruir. Entonces, bueno, en medio de esa Jerusalén, ya Jesús ha resucitado, estamos
continuando con Mateo 24. Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aquí tenemos una serie de cosas que son muy interesantes. Una es la huida de los santos. Nerón, quien es la figura esencialmente del personaje anticrístico, porque la única palabra que se menciona anticristo es como un espíritu. Digamos que el hijo de perdición es Nerón en ese tiempo, y Nerón muere. En ese entonces Vespasiano era su general de guerra, y pues estaban ya atacando Israel, ya tenían sitiada Israel, cuando se muere Nerón. Entonces, al morirse Nerón, se va Vespasiano al entierro de Nerón en Alejandría, y se queda el sitio abierto. Es en ese momento en que Jesús le habla a todos aquellos llenos del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que Dios no son tres personas diferentes, es un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, no son tres. Entonces Jesús, el Padre y el Espíritu Santo le hablan a esas vírgenes o a esos santos llenos del Espíritu Santo que están esperando, que escucharon a Jesús decir, cuando veas todas estas cosas, si estás en el campo, vete a los montes, si estás en la azotea, no recojas nada, salte corriendo. Y en ese momento, cuando Vespasiano se va al entierro, en ese momento el Espíritu Santo le dice, ahora salgan. Y salen los cristianos y se van a los montes. Hay historias que se establecen en el monte Pelá, y pues ahí empiezan a crecer los cristianos, y mientras tanto viene un gran desánimo. O sea, entendamos que había cerca de 3 millones de personas en Jerusalén en ese momento que habían ido a la Pascua. Si usted alguna vez ha ido a Israel, pues los muros son muy pequeños. Para albergar 3 millones de personas, pues casi estaban hombro con hombro. No había que comer. O sea, se morían los muertos y no había dónde enterrarlos. Entonces empezaron a echar los muertos afuera, al valle de Josafat. Entonces todo eso trajo, y los que no estaban preparados, los que estaban así medio tibios, los que pues no tenían una relación verdadera con Cristo y con el Espíritu Santo, pues se iban con todos los Ben Lloras y los Juan de Giscalas, y andaban ahí sin saber, y el amor de muchos pues se enfría. Entonces Dios prepara esa salida. Yo quisiera que nos hablara Simón pues de esa parte del cómo el amor se enfrió y todo eso. Sí, este es un punto que se lee bastante a veces para decir que esto va a pasar en un futuro y en unos siglos, quién sabe cuándo, eh, sobre este momento. Dice, voy a leer un poquito más arriba, dice, se levantará nación contra nación, bueno, se lo leímos en el 11, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto ocurrió, y por eso es importantísimo, los hermanos que nos están escuchando, si pueden, tienen aquí hay dos opciones, o leerse la guerra judía la guerra de los judíos de Josefo, o ir directo al libro de Anita, donde lo resume, si no quiere leerse todo. Si usted de lo que dice, no, a mí no me da para leer esos tomos gigantes, vaya al fin de una era, porque ahí está resumido. Pero esto se cumplió. O sea, el amor de muchos se enfrió en el sentido de que se comieron a los niños. O sea, esto es terrible. Eso no es algo que se pueda contar que pasa todos los días. Es un nivel de conciencia cauterizada horrible. Entonces, y luego dice, el amor de muchos se enfriará. Luego dice,
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y a veces se nos usa este versículo para decirnos, el que persevere hasta que se acabe el mundo, ese será salvo. El que persevere cuando se destruya la tierra, ese será salvo. No, aquí estaba hablando del fin de la era, del fin del sistema levítico, del fin del sistema que venía según la ley de Moisés, con todos los ritos y todas las prácticas que había que tener con eso. El que persevere hasta este cierre va a ser salvo. Y esto está en paralelo con el escrito de Hebreos, con la epístola de los Hebreos, donde el escritor Pablo le está diciendo a los hebreos que este proceso ya está ocurriendo, que el reino ha sido entregado al Hijo, que la consumación y la administración de todas las cosas ha sido entregada al Hijo, que el reposo está ahí al frente, que no se había dado un reposo anteriormente, que el sacerdocio levítico había caducado porque había cambio de ley, ahora era la ley de Cristo y el sacerdocio de Melquisedec, y todos los temas de Hebreos están hablándole a los judíos, por eso el escrito de Hebreos, ¿verdad? Le está hablando a los judíos de que hay un fin, un cierre, y que entonces viene algo nuevo. Esto escrito de forma muy ordenada por Pablo en Hebreos, pero también podemos verlo de forma muy profética, porque Juan lo vio en el Espíritu todo esto en Apocalipsis. O sea, hay un paralelo. Si uno quisiera poner, podría poner aquí Apocalipsis, todo su relato del cambio del pacto, de la ley a la gracia o al tiempo del reino, y abajo podríamos leer Hebreos, y cómo lo que está mencionando Hebreos está ocurriendo en el Espíritu, en el escrito de Apocalipsis. Y históricamente podríamos poner abajo la guerra, el relato de Josefo, que él históricamente fue anotando cómo fue ocurriendo cada una de estas cosas. Y podríamos seguir el paralelo en otra capa ahí con Mateo 24, punto por punto, qué es lo que iba a ocurrir cuando este fin viniera. Entonces, cuando uno hace ese orden, si es que alguien quiere hacerlo por ahí, pero cuando uno hace ese orden, la coherencia es completa. Y no solo coherencia en términos de que, hoy mira, lo reviso y veo que está todo coherente, sino sobre todo, como decía Anita en un capítulo anterior, aquí hay dos opciones: o Jesús mintió, o Jesús exageró, o Jesús solamente estaba diciéndole a ellos, va a pasar, pero en realidad él estaba pensando en 2 siglos más, 2000 años más atrás, pero a ellos le está diciendo esto viene ahora. Es raro. Tenemos opción, o pensamos en eso, o vemos la coherencia completa de la Escritura, más las palabras verdaderas de Jesucristo, que son claras y directas. Y para sumar a este paralelo, triple, cuádruple, podemos seguir aumentando libros aquí. No nos podemos olvidar de la abominación desoladora, de la gran tribulación de la cual habla el profeta Daniel. Y para todos aquellos que quieran hacer un estudio profundo, no dejen de leer el libro de Emerson Ferrell, Antes de la fundación del mundo, donde está esta descripción pero detallada de los 1290 días, de los últimos 3 años y medio, de la semana 70. Y en este libro vamos a ver cómo lo que causa esta abominación desoladora, que es todo lo que narra Flavio Josefo aquí, fue el causa del rechazo de Cristo por parte de los sacerdotes judíos. Y esto va a marcar un periodo de tiempo crítico en la historia, que es conocido como las 70 semanas de Daniel y el pacto de Dios del Antiguo Testamento. O sea, Dios le había dado muchísimas oportunidades a su pueblo de arrepentirse. Y sin embargo, se rehúsan una y otra y otra y otra vez de doblar sus rodillas ante Cristo. Entonces, este tiempo de la misericordia de Dios sobre el sacerdocio corrupto y sus seguidores se había terminado y ahora únicamente aquellos que recordaron las palabras de Jesús fueron los que escaparon a este juicio que vendría, que era la destrucción completa de Jerusalén del año 70. Sí, y estás hablando de la abominación desoladora, y bueno, en todo estas teologías dispensacionalistas, pues necesitan que se reconstruya un nuevo templo porque el anticristo se tiene que sentar en el templo como Dios. Pero históricamente, de hecho, la abominación desoladora, el que hayan profanado el templo, ha sucedido varias veces en la historia, no solamente en el tiempo
de la destrucción de Jerusalén. Así ya Antíoco Epifanes había destruido el templo y había sacrificado un cerdo ahí 64 años antes de Cristo. Pero cuando entra Juan de Giscala y empieza todas las revueltas y empiezan a robarse y los padres entregan a los hijos y los hijos a los padres y la espada viene en medio de las familias, por eso viene un enfriamiento tremendo del amor. Ellos hacen su cuartel general, ya lo dijimos anteriormente, en el templo y empiezan a profanar todo. Ya el Imperio Romano desde entonces había mandado una serie de águilas y ornamentos romanos para que estuviesen dentro del templo. Y cuando ya empiezan pues, el hambre y todo eso, el templo se empieza a llenar de robos, el templo se empieza a llenar de cadáveres. O sea, cuando finalmente va a entrar Tito allá a quemar todo el lugar santísimo, nomás imagínense, el lugar santísimo y el lugar santo está lleno de sangre y lleno de cadáveres. Entonces, esto pues verdaderamente era una tremenda abominación en aquellos tiempos. Ahora, regresando a las mujeres encintas, voy a leer este pasaje en Lucas, que nos da mucha luz en Lucas 23-28. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, hacia las mujeres de Jerusalén, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces, aquí vemos claramente que Jesús le está hablando a las mujeres de ese tiempo. No le está hablando a las mujeres de nuestro tiempo, y entonces ya hoy por hoy ya la gente no, las chicas no se quieren casar, no quieren estar encinta porque ya viene la gran tribulación, entonces ¿para qué me caso? Y esto tiene consecuencias muy tremendas. Pero aquí Jesús le está hablando a las mujeres de Jerusalén, hijas de Jerusalén. No lloréis por mí, la está viendo a los ojos. Amén. Que no las vaya a agarrar en cinta. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque a la hora que se viene el gran hambre, habrá hambres y pestes, ustedes imagínense gente muriendo, gente, los cadáveres en medio de la gente, pues se vinieron muchas pestes y llegó un punto en que las mujeres empezaron a comer a sus hijos. Unas les sacaban la sangre, les chupaban la sangre, así para beber la sangre de los hijos, otros mataban a los hijos y se comían a los bebés, que aún el Imperio Romano se horrorizó de que Israel pudiera hacer semejantes abominaciones. Entonces, no fue porque no nada más no creían en Jesús y era un asunto religioso, era porque realmente la maldad, o sea, la iniquidad, el ministerio de la iniquidad había llegado a puntos muy tremendos. Y bueno, de todas las matanzas que se hacían, pues echaban a los cadáveres a lo que es el valle de Josafat. Si usted está en Jerusalén, pues el valle de Josafat es un valle que rodea gran parte de los muros de Jerusalén. Entonces no es un valle así grandísimo, es más bien como un barranco. Entonces, según Josefo, más de 600,000 cadáveres fueron tirados al valle de Josafat. Por eso dice la escritura que la sangre llegaría al freno de los caballos. Entonces, no es que vaya a haber una gran batalla y una guerra mundial. Primero, ya no se pelea con caballos, para empezar. Pero en aquel entonces, pues imagínate 600,000 gentes en un barranco. Si 100,000 gentes, por ejemplo, en México tenemos el estadio de fútbol más grande del mundo, que tiene 110,000 sillas. Imagínate 6 estadios aztecas de puro cadáver. Entonces, cuando entra ya Tito en el momento final, la gente tiene, los caballos tienen que entrar entre los cadáveres, hundiéndose entre los cadáveres. Entonces, la profecía se cumple cabalmente. Entonces, les está hablando a esas mujeres de Jerusalén. Muy tremendo. Sí, y de hecho es fuerte el detalle de que ellas están sintiendo en ese momento pena por ver a Jesucristo sufriendo, ¿verdad? La mutilación del camino al Calvario, y Jesús se da vuelta a decirle, no lloren por mí,
O sea, si hay que sentir pena de algo, es de lo que va a ocurrir. Entonces, esto es fuerte porque que a mí yo creí en algún momento que esa palabra era para el futuro, y entonces yo decía, no, en el futuro va a ser tan terrible que entonces Jesús dijo, no lloren por mí, pero después caí en cuenta de que yo nunca he llorado sintiendo pena por Jesús. Yo lloro de gratitud cuando veo su sacrificio, pero no sintiendo pena como estas mujeres estaban sintiendo y a quienes Jesús les dijo, no lloren por mí, o sea, no sientan pena por mí. Entonces, dentro del contexto de esa conversación, es claro que Jesús le está hablando a esa generación y no a otra. Es claro porque los momentos en que Él dice esas cosas están en un contexto es muy específico para esa generación. Amén. Citábamos en algún momento también a Juan, que dice, hijitos, ya es el último tiempo. O sea, un Juan que entendió lo que decía Jesús y lo escribe, es el último tiempo. Sabe perfectamente que es a su generación, no a otra. Y ese mismo, decía Ana, Dios venía a juzgar todo un sistema completamente en debacle y corrupción, y a pesar de la predicación de Jesús, a pesar de Jesús mandando a sus discípulos a avisar acerca de estas cosas, no quisieron hacer caso. Se obviaban, daban la vuelta, todo menos hacer caso a estas cosas. Y estábamos ya casi llegando a, si vemos en Mateo 24, empezando con el versículo 36, empieza a escribir, lo voy a leer. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí venida es esta parusía, así será la presencia del Hijo del Hombre, que viene a ponerle fin a este sistema. Ya no nada más en verdaderamente destruir todo este sistema. ¿Tía? Aquí es importante notar que justamente antes de la guerra de los judíos se llamó la era de oro de Israel. Y era un tiempo de gran prosperidad y de gran paz. O sea, ya habían eliminado a Jesús, ya los romanos estaban matando a todos los cristianos, entonces estaban muy contentos. Entonces hubo un tiempo de gran prosperidad en que dijeron, pues ahora sí ya está todo en paz, en seguridad, ya estamos tranquilos con los romanos, y ahí es cuando Nerón entra con toda la fuerza. Entonces esto es muy interesante saberlo. Otra de las cosas que también es importante notar, por ejemplo, cuando es escrito el Apocalipsis, Juan empieza diciendo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Entonces esto nos sitúa que había ya una tribulación cuando es escrito el Apocalipsis. Entonces no pudo haber sido escrito en el 95, como decía Sana, sino que tuvo que haber sido escrito durante las guerras de los judíos, porque Juan dice, yo soy copartícipe de la tribulación. Y luego Jesús en un momento dado les dice, ¿por qué aquí os digo que habrá algunos de ustedes que vivirán habiendo llegado el fin? O sea, que no verán muerte después de que venga el fin. Y Juan vive hasta los 100 años, o sea, sobrevive la gran tribulación que vino sobre Israel, la destrucción del año 70 y todo, muere a los 100 años, amén, y él cumple la escritura, también cumple las palabras de Jesús, que dice, pues habrá alguno de ustedes que no verán muerte cuando haya llegado el fin. Entonces Juan, pues lo cumple cabalmente, amén. Y esto es súper simbólico porque sabemos que Juan fue el que siguió a Jesucristo hasta la cruz, quien estuvo presenciando el juicio en el Sanedrín. Fue solo Juan, porque todos los discípulos habían arrancado en Getsemaní, y es por Juan que conocemos el relato de esos detalles de ese momento. Y es Juan quien ve a Jesús cuando le dicen los del Sanedrín, dinos abiertamente, ¿eres tú o no el Mesías? Ya desesperado, le gritan, dinos si tú eres el Mesías o no. Y Jesús les dice que van a ver al Hijo del Hombre venir en su gloria, les dice así, en las nubes de gloria. Y entonces Juan dice, Jesucristo dice esto, Juan lo escucha
lo deja en el libro de Juan ya descrito, pero es después las mismas palabras que Esteban va a repetir cuando es martirizado por causa de hablar en contra del templo. Como Esteban declara delante del Sanedrín que el templo era un lugar de iniquidad y les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a resistir al Espíritu Santo? Les dice al Sanedrín, porque el Señor no vive en casa hecha por mano de hombre, como él mismo lo dijo. Y entonces al hacer esto Esteban es martirizado y él repite las mismas palabras de Jesucristo, a pesar de que Esteban no estuvo en ese lugar, pero por el Espíritu repite las mismas palabras y dice, mira, estoy viendo al Hijo del Hombre en su gloria. Entonces, esto es clave porque va a ser la señal también en el año 70 de la destrucción del templo. Y es clave porque es el traspaso de templo físico como habitación a cuerpo de Cristo como habitación. Cuerpo de Cristo en su gloria, en esta nube, como habitación. Y o sea, es tal el nivel de coherencia de las profecías, incluso lo que mencionaba ahora Anita, que Juan sea el que escuche esto y que sea Juan el que Jesús le diga, tú vas a vivir para ver el fin. Tú vas a vivir para ver cómo cambia este proceso, cómo deja de ser el templo la habitación y cómo la iglesia va a ser el único lugar donde se encuentre la presencia de Dios. La iglesia, nosotros como hermandad. Exacto. Y quiero leer el pasaje que estás citando porque pienso que es importante, que es para mí uno de los pasajes más importantes para determinar cómo Jesús viene. Entonces estamos en Mateo 26, versículo 64. Jesús le dijo, lo están interrogando. El sumo sacerdote le dije, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, o sea, no dentro de 2000 años, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿cuándo viene en las nubes del cielo? Lo dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces, esta palabra viniendo, volvemos a la palabra erkomai, que es una aoristo, que es un tiempo puntual que determina algo que sucede o que puede llegar a suceder continuamente. Amén. Es algo que está ahí. Él está viniendo. ¿Por qué? Porque la habitación de Dios, ¿dónde está la habitación de Dios? Está rodeada de nubes. Entonces, el trono de Dios está rodeado de nubes. Él se manifiesta en la nube. Entonces, esto es sumamente importante entenderlo. Y también vemos en Mateo 25, 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, vamos a hablar de la venida en gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, si pensamos que Jesús no ha venido, entonces no está sentado en el trono de la gloria. Entonces, ¿dónde está Jesús? Si no está sentado en el trono de la gloria, entonces Jesucristo no es Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto. Y Esteban también es un mártir sin efecto porque vio al Hijo de Dios sentado a su diestra. ¿No? Y para ser salvo necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que está sentado a la diestra del Padre. Eso es parte de nuestra salvación, creer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si Él no ha venido en las nubes y no ha venido con sus santos ángeles con Él, entonces tampoco se ha sentado en su trono de gloria y tampoco es Rey. Y esto es el problema gravísimo en el que nos encontramos. Que para muchos Jesús es el Salvador, pero no es el Rey, es un Rey hipotético arriba en el cielo, pero que no tiene ningún poder para reinar aquí en la tierra. Entonces, hay una confusión muy grande. Y esta confusión es Babilonia. Entonces no podemos estar confundiendo o Jesús es rey o Jesús no es rey. No podemos hablar de un rey en un trono que no tiene reino. O sea, él clarísimamente dijo, mi reino no es de este mundo. Pero el reino está en medio de nosotros, regocíjese la tierra. Jehová reina, regocíjate, hermano amado, tu Dios reina. Amén. Entonces, esto es sumamente importante y tiene que ver con Mateo 24, donde dice,
porque el 27, me voy a saltar lo de los falsos profetas porque ya vimos esto. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces está hablando aquí también de la cantidad de muertos que iba a haber en Jerusalén, pero dice que será como un relámpago. Me gustaría mucho leer las señales que sucedieron en el cielo. Dice, porque habrá señales en los cielos. Antes de la venida del Mesías habrá señales en los cielos y en la tierra. Entonces voy a leer las señales descritas por Josefo. Y en la tierra era, ¿qué? Sangre, fuego y vapor de humo. O sea, la destrucción de Jerusalén. Entonces vamos a ver las señales, porque están descritas aquí. Una de las señales, dice, veréis al Hijo del Hombre, dice, como relámpago que sale de occidente y se muestra que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a ver una de las señales que se vieron antes de la destrucción de Jerusalén. Escribe Flavio Josefo, el miserable pueblo así pues creía a los engañadores de Dios y del mundo, y se mostraron señales y prodigios, los cuales manifiestamente declaraban la destrucción presente, pero ni las advertían, ni aún las querían creer. Antes, como atónitos y sin sentido, como hombres ciegos y sin almas, disimulaban y cubrían todo cuanto Dios les mandaba y descubría. Una vez apareció la estrella como una espada ardiente encima de la ciudad y duró la cometa todo el espacio de un año entero. O sea, imagínense, la estrella en la mañana manifestándose como espada sobre Israel un año entero. Pues esto ya ni físicamente es posible, o sea, es una señal verdaderamente celestial. Dice, en otra ocasión, antes de la guerra y rebelión primera, el día de la Pascua, juntándose el pueblo según tenían costumbre, a los 8 días del mes de abril, a las 9 de la noche, se mostró tanta lumbre alrededor del altar que parecía ciertamente ser un día muy claro, y todo esto duró media hora. Aunque los ignorantes y la gente que no lo entendía lo tuviese por muy buena señal, los que entendían tuvieron por cierto y juzgaron lo que realmente Dios quería decir. Quien se iba a ir al altar, pues era Jerusalén. Amén. Pero notemos lo que estamos viendo acerca de que era como el tiempo de Noé. O sea, venían las señales y, no, pues es buen augurio. No, pues qué padre, ya salió la luz en el altar, quiere decir que ya Dios está muy contento con nosotros. Y No era en suma conciencia que muchos veían las señales y no creían. O sea, cualquier cosa, mejor que creer que esas señales se están cumpliendo. Como en los días de Noé. exactamente. De hecho, continúa los versículos, más abajo de lo que estás leyendo, la presencia del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Misma y exacta situación. Luego dice, la señal, voy a leer esta, hay varias señales, pero esta es verdaderamente maravillosa. Entonces, acabamos de leer que Jesús había dicho que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Y escribe Josefo, pocos días después de los días de las fiestas, a los 21 del mes de mayo, se mostró otra señal increíble a todos muy claramente. Y podría ser que lo que quiero decir fuese tenido por fábula. Y si no viviesen aún algunos que lo vieron, y si no sucedieran los fines y muertes tan grandes como eran las señales, porque antes del sol puesto
se mostraron en las regiones del aire muchos carros que corrían por todas partes y escuadrones armados pasando por las nubes derramadas en toda la ciudad. O sea, los ejércitos de Dios con sus santos ángeles, la gloria de Dios con ellos. Y al día de la fiesta que llamaban Pentecostés, habiendo los sacerdotes entrado de noche en la parte del templo más cerrada para hacer según tenían por costumbre sus sacrificios, al principio sintieron cierto movimiento y cierto ruido, y estando atentos a lo que sería, oyeron una súbita voz que decía: vámonos de aquí. Wow. Lo oyeron audiblemente: vámonos de aquí. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que el ministerio de la iniquidad hay quien lo retiene, hablando del Espíritu Santo, pero que cuando fuese quitado, entonces vendría toda la destrucción. Entonces, en el momento en que el Padre, el Hijo dice: ahora sí, vámonos de aquí, ¡pum! Y este es el fin del final, y aquí es donde entran ya los ejércitos, y fue la última señal que Dios le da. Wow. Se ven los carros de fuego tal como fueron descritos por Jesucristo. Vieron la señal como relámpago, como cometa durante un año. Hay otra señal en que un buey es traído a sacrificio y el buey pare un buey, no una vaca, un buey. O sea, un macho castrado. Da a luz un cordero. Como diciendo: pongan sus ojos en el verdadero cordero, que fue Jesucristo. Pero ninguna de estas señales las vieron. Continúa Flavio. Y lo que fue más horrendo y aún más espantoso que todo lo dicho es que hubo un hombre rústico y plebeyo llamado Jesús, hijo de Anano, que 4 años antes de comenzarse la guerra, estando la ciudad en gran paz y en gran abundancia, esta es la época de oro que estábamos hablando, vino a la fiesta que entonces se celebraba y comenzó entonces a dar voces grandes repentinamente: voz por oriente, voz por occidente, voz por las 4 partes de los vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra los recién casados y las recién casadas, voz contra todo este pueblo, y dando tales voces rodeaba todas las plazas y las calles de la ciudad. Porque aquí viene la trompeta, con voz de trompeta y con voz de juicio. Fue anunciado a través de un simple hombre cómo vendría la destrucción, porque sonará la trompeta, y sonó la trompeta a través de este hombre. Y de hecho, no lo dijo una sola vez. Yo creo que se pasó un buen tiempo dando esas voces. Dice: será como en los días de Noé, se casarán y se darán en casamiento, pero no escucharán, como tampoco escucharon a Noé en su tiempo. Y dice Flavio, dice: algunos de los varones de más nombre y más señalados, pesándoles mucho por saber la suerte adversa y desdicha que se acercaba, prendieron al hombre, a este Jesús, y le dieron muchos azotes para que se callase. Y no dejó él por esto de dar gritos, sin tener en cuenta su propio dolor, ni aquellos que lo maltrataban. Tampoco habló algo secreto, antes perseveraba dando las mismas voces y diciendo lo mismo, pensando los rigores que este movimiento era verdadero y voz divinamente enviada. Y lo trajeron al presidente romano, y ahí fue desollado hasta los huesos con los azotes que le dieron. Pero con eso no rogó jamás que lo dejasen, ni le salió lágrima alguno, sino que como mejor podía a cada azote o golpe que le daban, bajaba su voz muy lamentablemente y decía: ay de ti, Jerusalén. Perdone mis lágrimas, pero después de haber leído 8 veces los libros de Josefo y haber quebrantado mi alma con las cosas que pude haber leído ahí, y cómo sucedió esta destrucción, y cómo la cerrazón tan fuerte de ese pueblo que no quería oír la voz, y hoy se quiebra mi alma, igual que en aquellos tiempos,
porque Dios está dando una voz de despertamiento, porque Dios está dando una voz para volver a la verdad, porque Dios está hablando con una voz de trompeta y de reino y una voz profética para que los hombres, los hijos de Dios y las hijas de Dios escuchen y puedan venir al reino de Dios. La tierra está en gran sacudimiento, la tierra está temblando y se está acomodando, pero el reino de Dios es quien gobierna, el reino de Dios es la verdad que está en medio de nosotros, y no seamos como en los tiempos de Noé, porque en esos, igual como, no me acuerdo cuál de ustedes habló, hay cosas que son cíclicas, y en este momento estamos oyendo estas cosas cíclicas, porque gente no oye ni quieren oír. Estas son nuestras doctrinas y no nos movemos de ahí, y nosotros queremos seguir creyendo lo que nos han enseñado, aunque estemos leyendo de viva voz lo que Jesús dijo. Escogemos lo que Él no dijo. Y por esto llora mi alma, lamentablemente, como lloró ese Jesús. Y como Él no se cayó, esta sierva tampoco se calla. Bueno, es importante entender que la corrupción de la humanidad había llegado a un punto y Israel era el que representaba, digamos, la cercanía de Dios en ese momento, porque a Israel se le había sido revelado el pacto y se le había sido revelado el Señor, y a Israel había venido Jesucristo. Y es importante entender, porque Pablo también lo explica en Romanos, que toda esta corrupción, toda esta tosudez, toda esta necedad por no querer oír y ver señales tan claras, es la condición caída del ser humano. Y no había, yo creo que cualquiera fuese el pueblo, habría actuado de la misma forma, porque el ser humano en su caída le es imposible mirar a Dios a menos que Jesucristo o que el Espíritu Santo venga y nos convenza de pecado, justicia y juicio. Y entonces esto es para decirle: Señor, permíteme, convénceme de pecado, convénceme de justicia, convénceme de lo que no estoy entendiendo, convénceme de lo que estoy entendiendo mal. Abre una grieta en la muralla de mi teología, de mi ideología, de mi filosofía, porque a veces ni siquiera se podrían hablar de teología, a veces son verdaderas filosofías, sistemas de pensamiento. Eh, Convénceme para no llegar a un punto en que ni las señales sean capaces de despertar mi entendimiento, para no llegar a un punto de cauterización en que, viendo las señales claras, no sea capaz yo de despertar. Creo que creo que ese fue el gran problema finalmente, después de tantas señales, de tanto milagro, eh, porque Israel sí vio mucho milagro, vio muchas señales, después de tantas voces gritando alrededor, haber estado tan cauterizado por no escuchar la primera voz o por no hacer caso a la primera señal que apareció, que después ya soy incapaz de verlo. Y eso podría ocurrir con cualquiera de nosotros si no estamos en esa búsqueda de: Señor, enséñame. Si no despertamos diciendo: Señor, yo no sé, necesito que tú me enseñes. Y esas palabras son muy verdaderas, y nosotros que Dios nos ha permitido, pues, estar en tantas naciones del mundo y tener un ministerio para la gloria de Él, pues reconocido en tantas naciones. Eso es algo que Dios siempre me enseñó. Siempre vuélvete a mí. Siempre di: Señor, enséñame. Porque de generación en generación, de gloria en gloria, siempre hay cosas que tenemos que dejar atrás. Siempre hay cosas que entendimos parcialmente o que malentendimos. Y que si no tenemos ese corazón humilde para, para rendirnos delante de Dios y: Señor, cambia lo que tienes que cambiar, aún de las teologías que no convienen a tu gloria. Porque si bien hoy tenemos pues mucho cristiano, pues no estamos definiendo las naciones. No es la gloria de Dios la que define las naciones.
Y Dios lo quiere hacer. Es su voluntad. Que el conocimiento de su gloria llene la tierra como las aguas cubren la mar. Yo pienso que a lo mejor tenemos muchas cosas que decir, pero creo que hay un selah, creo que hay un dejar este momento en el corazón de la gente. Y bueno, este tema da para cortar mucha tela y vamos a seguir adelante en nuestro próximo programa. Les amamos, decretamos sobre ustedes que de entre muchos de los que nos están oyendo se va a levantar una generación que verdaderamente le cree a Jesús, que verdaderamente investiga, que verdaderamente tiene la humildad para entrar en el reino, para ver el reino y para cambiar este mundo que se está cayendo. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. Gracias, Simoncito. Gracias, Anita. Gracias, Lore.